los artículos. Vamos a ver todavía una parte relacionada al siguiente organismo, y en este caso vamos a hablar del Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, voy a colocar acá algunas características del organismo ejecutivo. ¿Quién es el organismo ejecutivo? Melissa, disculpe. ¿Cuál es el propósito del mismo? ¿No? El organismo ejecutivo, yo ahorita lo voy a desglosar en algunos párrafos específicos, ¿verdad? Dice que es el órgano, vamos a tener un concepto claro, es el órgano principal, ¿verdad? Esto se los memorizan, por favor, es como parte del examen y para su futuro, de la administración del Estado. Para su función administrativa. Cuenta con los órganos principales. Acá dilucidar algunos órganos principales. Vean, pero el concepto es bastante claro. Es el organismo principal de la administración del Estado. Estado, nosotros ya entendemos qué es como tal, ¿verdad? Ya sabemos qué es el Estado. Cuando hablamos de administrativo, hablamos básicamente de tomas de decisiones a nivel general. Los elementos primordiales que conforman este organismo, entonces, son jóvenes. La presidencia pública, los ministros de Estado, y acá dice que vamos a colocar otra pequeña referencia, puede incluirse eventualmente. El Consejo de Ministros y el Consejo del Estado. Esto integra básicamente o de forma directa lo que es el organismo ejecutivo. Básicamente el organismo ejecutivo, cuando usted le diga el ejecutivo va a tomar una decisión, pues a su mente debe de venir de quien va a actuar ahí es el presidente. Él es quien reside, más que todo, él es quien dirige toda la nación de forma general, en términos bastante estrictos, como por ejemplo los toques de queda, ¿verdad? Esto influye de una vez directamente a todo el lugar al cual se le va a denominar como toque de queda. Recordemos la situación que se vivió en Nahualá, la razón por la cual unos policías fueron heridos, incluso unos murieron. Esto por decisión mayor, ¿verdad? Del Estado, ¿verdad? En este caso, el presidente, conjuntamente con el jefe de la defensa, ¿verdad? Determinaron de que era necesario ahí catalogar un toque de Estado. O sea, no es de que el presidente se le ocurra, bueno, aquí va a haber toque de queda la cuestión. Un toque de queda y cualquiera que esté fuera se va preso, ¿va? No es de que él lo decida, él lo tiene que, para eso hay que hacer una gestión administrativa dentro del Congreso, ¿sí? Por escrito y obviamente se puede también aplicar de forma rápida. Cualquier situación como esa que yo les acabo de comentar es publicado en el Diario de Centroamérica. ¿Alguno de ustedes ha leído alguna vez el Diario de Centroamérica? Va. El Diario de Centroamérica, les comento, básicamente se informa de algún movimiento que afecta directamente a una población en general, a un pueblo o a un municipio, una noticia como un toque de queda, o como por ejemplo que se le va a cambiar de nombre a Santiago Zacatepec, que se le va a poner Pastores ahora a Santiago Zacatepec, o a San Lucas se le va a poner Choacorral, ¿verdad? Entonces, estas noticias son básicamente bastante trascendentales y se tiene que hacer un proceso para que esto ocurra y obviamente va a ser publicado en el Diario de Centroamérica, ¿sí? Bueno, vamos entonces acá a seguir leyendo la siguiente información. Presidencia de la República. Vamos acá a... Entonces, ustedes saben cómo es que yo a la larga, viendo las clases, doy un poco de explicación y al mismo tiempo vamos resumiendo algunos conceptos porque para mí me parecen importantes y recordemos de que conforma parte del curso.
Dice que el Ejecutivo se integra con funcionarios y empleados públicos. Vean qué interesante respuesta. El presidente de la República es el jefe de Estado de Guatemala y ejerce las funciones del organismo ejecutivo. Por mandato del pueblo. Sus funciones se contemplan en el artículo 183. Recordemos de que todo va de la mano con nuestra constitución política. Nuestra constitución política permite todo aquello que la constitución permita, ¿sí? Y se sancionará todo aquello que la misma prohíba, ¿sí? Ok, bueno. Está ahí las funciones que contemplan el artículo 182. Le voy a pedir de favor a Astrid que nos busque este artículo, por favor. Ahí en internet coloque artículo 182 de la Constitución, o si tiene ahí su Constitución, por favor, y nos lee ahí el artículo, si fuera tan amable, disculpe. Ahí está, miren. Bien preparada, eso está bien. Esa es una buena señal de que van a tener un futuro bastante grande más adelante, pues. No solo por Astrid, sino por el resto, pues, por todo, ¿no? Vamos, Astrid, disculpe. Léanos, por favor, Astrid, el 182. Artículo 182, Presidencia de la República e integración del organismo ejecutivo. El presidente de la República es el jefe del Estado de Guatemala y ejerce las funciones del organismo ejecutivo por mandato del pueblo. El presidente de la República actuará siempre con los ministros, en consejo o separadamente con uno o más de ellos. Es el comandante general del ejército, representa la unidad nacional y deberá velar por los intereses de toda la población de la República. El presidente de la República, juntamente con el vicepresidente, los ministros, viceministros y demás funcionarios dependientes, integran el organismo ejecutivo y tienen vedado a partido político alguno. Gracias, Astrid, muy amable. Creo que ahí tenemos de forma general el concepto del presidente como tal. Hay una parte en donde dice Astrid, bueno, según la Constitución, que el presidente también es el comandante general del ejército, ¿verdad? O sea, lo que significa de que, por ejemplo, ahorita hay una represión en este famoso presidente Vladimir Putin con Ucrania. El conflicto que tienen es que Putin de alguna manera está reclamando ciertas áreas de Ucrania y que si hay gente que desea ser rusa, siendo de Ucrania, pues no hay ningún problema. Y Ucrania está velando porque su gente no se convierta en rusa, o sea, que no tenga esa nacionalidad. Y eso ha sido un motivo de conflicto entre ambos países y una gran represión. Pero si este presidente Vladimir Putin, ¿verdad? Obviamente está el comandante de la defensa, o sea, de todo el ejército de ese país, pero si el presidente decide, vamos a hacer la guerra, pues no le tiene que preguntar nada al comandante o quien realmente en ese momento está
actuando como tal, ¿verdad? Si él decide, bueno, vamos a hacer guerra, pues se va a hacer la guerra, ¿verdad? Eso es por una parte. Acá en Guatemala les había comentado, en el año 1983 hubo un gobierno de facto, hubo un golpe de Estado, vino Efraín Ríos Montt. Este era, por ejemplo, el alto comandante del ejército en esa época. Sin embargo, él no tomó por decisión de algún presidente o de algún otro político, sino él tenía básicamente tiene una visión sobre Guatemala, ¿verdad? Él básicamente decidió como jefe de la defensa, decir, o del ejército, bueno, mucha, vamos a ir a hacer guerra allá al Palacio Nacional y no me importa qué es lo que diga el presidente en función. Bueno, y de manera un tanto forzosa, aunque no tanto, porque dice que sí llegaron, básicamente rodearon todo el Palacio Nacional, ¿verdad? Donde básicamente es el Congreso, y pues se apoderaron de las áreas, entraron ahí gente específica, todos los militares, básicamente optaron a los puestos administrativos, ¿verdad? Del gobierno, el presidente, el presidente directamente en esa época fue Efraín Ríos Montt, ¿sí? Bueno, de esta manera podemos entonces delucidar de que hasta qué rol puede llegar a obtener un presidente. Puede ser un jefe, perdón, del ejército, pues él decide si va a armar una guerra o no, ¿verdad? Tiene esa facultad. Y entre otras más facultades, como por ejemplo puede tomar una decisión, bueno, se va a hacer tal cosa. Sin embargo, hay decisiones que a veces él las tiene que tomar sin necesidad de preguntarle a los ministros ni diputados, sino que si es necesario para el país, pues se va a efectuar, como las medidas de precaución sobre la pandemia que se dio hace un par de años, ¿verdad? Se tomó la decisión y pues ni modo, no hay quien pueda ahí cuestionarle, pues siempre es en el beneficio del pueblo. Entonces vamos acá a tomar o a darle más que todo una importancia relevante a los ministros de Estado. Y vamos a colocar acá ministerios del Estado. Vean que en esta parte es muy interesante porque ser diputado no es necesario que usted sea un abogado, que usted sea un auditor, un administrador, sino que baste con que sea un ciudadano libre de cualquier problema, ¿verdad? General, algún indicio de antecedentes penales o policíacos y que sea mayor, no sé si de 40 años, pues puede optar a ser un diputado. Incluso no creo que mayor de 33 es la cuestión. Puede optar a ser un diputado sin ningún problema, ¿verdad? Siempre y cuando haya plata y esté afiliado a algún partido político, ¿verdad? Ese es el único requisito general. Si no hay plata, muy buena puede tener la intención, buenas ideas puede tener la persona, pero si no tiene pisto o gente con quien relacionarse que le pueda financiar su campaña, pues tampoco lo va a poder realizar. O sea, él puede reunir los requisitos, pero si no hace su campaña política y nadie le apoya, pues difícilmente pueda llegar al poder. Pero entonces los ministros de Estado tienen una particularidad y es la siguiente. Dice, en la Constitución de la República se establece que para el despacho de los negocios del organismo ejecutivo habrá ministerios que la ley establezca. Las atribuciones y la competencia de la misma dispone. Ahí está. Valer presenta Condimentos de la Huerta.
Dice que en la Constitución de la República se establece que para el despacho de los negocios del organismo ejecutivo habrá ministerios que la ley establezca con las atribuciones y la competencia que la misma disponga. Sabemos muy bien que los ministros los delega, por ejemplo, el presidente. Y vamos a estudiar algunos artículos que se relacionen al mismo, ¿verdad? Bueno, los ministros tienen que tener una especialidad según el área en el que se le van le vayan a asignar o el cual él vaya a aspirar, ¿verdad? Ser ministro, sí, técnicamente no es tan fácil, ¿sí? Si usted básicamente quiere ser un ministro de, sí, ¿sabes? Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Infraestructura y una infinidad de ministerios que ya vamos a estar nosotros estudiando. Tiene que, la persona encargada que va a estar dirigiendo dicho ministerio tiene que tener una especialidad en el área. Vamos a colocar algunas atribuciones. Lo que vamos a ver acá son atribuciones generales, no una función específica de cada ministerio. Y dice ejercer jurisdicción sobre todas las dependencias de su ministerio. O sea, básicamente es quien manda a las personas que laboran bajo su mando, como en este caso en el ministerio. Vamos a colocar acá otra observación. Refrendar los decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el presidente. De la República. Relacionados con su despacho. Para que tengan validez. Velar por el estricto cumplimiento de las leyes, la probidad administrativa y la correcta inversión de los fondos y la correcta inversión de los fondos públicos en los negocios confiados a su cargo. Ahí está. Vamos a disminuir un poquito el son para que lo pueda ver. Vamos ahí, ya copiamos la información. Vamos a bajar las atribuciones en la siguiente página para que lo puedan ver bien. Ahí está. Ahí estamos. Creo que ellos lo pueden observar de mejor manera. Vamos a colocar acá algunos requisitos. Para ser ministro, dice, de Estado, se requiere
Primero, ser guatemalteco. Hallarse, goce de los derechos ciudadanos, ser mayor de 30 años. Ya casi me tocaría ser ministro ustedes. Todavía no. Ya casi podría optar a ser un ministro. Para empezar, ni siquiera me he graduado. Uno. Número dos, no llego a la edad, aunque lo sea. Entonces, todavía no podemos ser ministros. Para que se ría un poquito. Bueno, faltarían ahí unos años más. Pero entonces esos son los requisitos generales, jóvenes, y esto está dentro de nuestra Constitución, ¿sí? ¿Qué les ha parecido los temas hasta ahorita? ¿Les gusta ahí la cultura general? Sí. Melissa y Astrid así como que, no, ni modo. Ay, chicas. Me alegra que se hayan integrado al Colegio Limi, pues ni modo, estemos acá trabajando. Son alumnos que se han esforzado mucho y ya se incluyó en el grupo también el compañero William, la cual también me alegra bastante. Solo hay como cosa rara, no está la compañerita Lisbeth. Bueno, no se sabe a qué se debe que no esté. Tiene problemas de internet, profe. Ah, ok, es por eso. Bueno. Bueno, pero ya es bien aplicada, va a ver la clase rápidamente después. Bueno, entonces tenemos acá algunos, bueno, algunos criterios importantes de lo que es, se requiere ser un ministro de Estado. Dice, vamos a colocar acá una pequeña información importante. En Guatemala, dice, la creación de los ministerios compete al Congreso de la República. El Congreso de la República es quien decide quién va a ser el ministro. Recordemos de que, bueno, quizá usted, mejor vamos a leer los requisitos y algunos artículos en la próxima clase para que usted entienda por qué es que se revisa ese proceso para poder elegir a un ministro de Estado. Ya vimos unos requisitos, pero esos son generales, ¿verdad? Ya vamos a ver otros específicos. El famoso Consejo de Ministros, ¿verdad? Creo que hasta acá lo vamos a dejar. Consejo de Ministros. Vamos a dejarlo acá. Vamos a dejar una pequeña tarea. Lo siguiente. Realizar un listado de todos los ministerios que hay en Guatemala. E investigar. Y fundamentar. Sí, y fundamentar cuáles son los requisitos completos para ser un ministro de Estado. ¿Sí? Tienen que ustedes averiguar, investigar ahí. Cuando hablo de investigar, pues obviamente ustedes hayan la información fundamental, es colocar el artículo que avala dicha información conforme a la Constitución. ¿Sí? Parece una clase de derecho ustedes, pero es parte de su formación. Cuando ustedes entren a la carrera de auditoría o administración, en el primer semestre hay un curso que se llama Introducción al Derecho. Y básicamente este mismo curso también va para los que van a estudiar la carrera de Derecho, de abogado y notario. O sea, lo reciben casi la mayoría, ¿sí? Ustedes ya van a estar casi eh, enterados de los temas, ¿verdad? Pues
Gracias por su atención como siempre, gracias por ser tan atentos y por cualquier cosa me pueden escribir, ¿verdad? Y si hay algún inconveniente con algún maestro o algo no está bien, o por ejemplo, si alguna tarea esté pendiente o tienen alguna dificultad con algo, pues me lo hacen ver y yo le escribo a los demás maestros, ¿verdad? Es un gusto estar con ustedes, que tengan un bendecido día y una feliz tarde. Nos seguimos viendo el resto de la semana. Bendiciones, vecinos. Bendiciones, buena tarde. Dios.